Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, vamos a hacer un panel un poquito distinto para cambiar un poco la dinámica. Entonces, ese es un panel muy interesante. Tenemos a Moisés, quien es del Magdalena Medio, que tiene una larguísima experiencia en Ecopetrol, quien es directivo también del sindicato del abuso de Ecopetrol y de Fundraimiexco. También hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Y Moisés, con apoyo de la Fundación Bol, estuvo también en Alemania recorriendo experiencias de transición energética y de energías renovables allá, y pues en su gran experiencia y conocimiento en Colombia, entonces puede traer algunas lecciones y mirar tal vez qué se puede ajustar, qué no, cómo, y hacer unas reflexiones al respecto. Y Joana hace parte de Indepaz. Indepaz, bueno, Joana Barney y Camilo González Pozo hicieron una investigación supremamente interesante sobre la incursión de energías eólicas en el departamento de La Guajira. Próximamente ese libro va a ser publicado. La Fundación está apoyando también la publicación de ese libro, entonces los y las invitaremos al lanzamiento. Es muy interesante este libro porque hace un análisis de cuáles son las empresas que están ahí, pero también cómo llegan esas empresas a un territorio indígena guayú sobre todo, y cómo son los procesos de diálogo con las comunidades. Entonces Indepaz hizo un estudio muy juicioso revisando las consultas previas de cada uno o de muchos de estos procesos y hizo un análisis muy interesante al respecto. Entonces tenemos dos territorios acá muy bien representados, el Magdalena Medio y La Guajira, y para este panel vamos a hacer lo siguiente: Moisés nos va a hacer un abrebocas con una presentación y después vamos a hacer un diálogo entre los tres. Entonces, gracias Moisés, te doy la… Ya, aló, hola, sí. Bueno, muy buenas tardes. Primero, felicitar a Asprea en sus 40 años de vida, a todo su equipo de trabajo y a todos los que han tenido la oportunidad de tener ese privilegio del aprendizaje en Alemania y poder traer esos conocimientos a nuestro país y poder hacer con ello una construcción de saberes y una nivelación también en términos de ese compartir. A la Fundación Henry Bol, que nos ha extendido la invitación para estar en este espacio, también le agradecemos inmensamente y felicitamos que se nos dé la oportunidad porque estamos hablando en nombre de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, y eso implica un pluralismo en términos de estas construcciones. Lo primero que quiero señalar es que los trabajadores, el cuerpo de los trabajadores hace parte de los territorios y por eso desde allí tenemos una primera obligación ética, política y moral de participar y de intervenir en esta serie de reflexiones. Entonces, hay que señalar que todo el desarrollo tanto de la energía convencional como la no convencional y el paso hacia las energías renovables implican necesariamente la utilización de fuerza de trabajo física e intelectual, es decir, es con los hombres y mujeres que han apropiado ese conocimiento técnico que se ha podido también desarrollar la fuerza productiva de la nación y la fuerza productiva dentro de cada una de estas áreas. Ya esto lo mencionó Tatiana, de tal manera que me lo voy a ahorrar y de paso doy tiempo para lo que vamos a conversar. Aquí hubo un diálogo con la moderadora y hemos ajustado un cambio metodológico para efectos de que lo que aquí se iba a presentar más bien lo hagamos ahorita de manera conversada. Entonces, estos elementos que hemos denominado las 4D, no las 4G, de las que tanto se habla en Colombia, sino las 4D, del asunto de la democratización, la descentralización, la desconcentración y la desmercantilización de la energía, serán temas que seguramente los tocaremos ahorita en el desarrollo del panel. Y aquí unos asuntos del balance energético colombiano con relación a cómo estamos en términos de la utilización de la matriz de energía fósil y la aparición incipiente de la energía de renovables, y vemos claramente que el carbón mineral, el gas natural y el petróleo tienen una predominancia en términos de la matriz energética dentro de Colombia, y muy levemente apenas aparecen los renovables con un 2%. También si observamos el mapa de energías renovables en Colombia nos vamos a dar cuenta que hay una pequeña focalización en zonas de La Guajira, en algunas partes de Caldas, Risaralda, Valle del Cauca con el bagazo de caña y algunas partes de Bogotá donde se tiene una pequeña producción
de energías renovables. Y luego si miramos la generación del mercado eléctrico colombiano, nos vamos a dar cuenta que el 69,9, es decir, 11.600 megavatios, están constituidos por la hidroenergía o la energía de las hidroeléctricas. Asimismo, es bueno mirar en el panorama energético del país la generación que se tiene en términos de las centrales hidroeléctricas y también como la generación térmica a partir de ACPM, carbón, combustóleo, gas, jet 1A y la mezcla de gas con jet tiene pues ese complemento de matriz fósil y revisar en términos de la concentración un poco como la generación por departamentos tiene Antioquia con un 30%, Cundinamarca con un 18%, Atlántico con un 12%, Boyacá 10% y Valle de Cauca con un 5% como elementos indicativos para que también vayamos observando cómo es esa composición a nivel del país. Estos son elementos que también ya los dejó planteados Tatiana y que los vamos a desarrollar ahorita en la conversación. Este es un aspecto en el que sí quiero hacer un énfasis muy especial porque me corresponde desde la ética del trabajo al representar una organización sindical en este importante seminario. Y es que dentro de la discusión que hay entre la energía fósil y la energía renovable, siempre se insiste en que hay que impulsar las energías fósiles y hay que darles mucho más desarrollo a la búsqueda de petróleo, gas y carbón porque ahí están grandes oportunidades de empleo. Pero se olvida mencionar que esas fuentes de empleo son fuentes de empleo muy transitorias, porque este tipo de proyectos en su fase constructiva requieren mucha mano de obra, pero luego para su fase operativa y mantenimiento requieren pero muy poco personal. De tal manera que cuando miramos los sectores, por ejemplo, el sector agropecuario o el sector del comercio, son mucho más generadores de empleo que el sector minero y energético. Y esta cifra del Departamento Nacional de Planeación del 2010 al 2014 nos muestra un cuatrenio en el cual los ocupados entre los sectores de hidrocarburos, minería y todo el sector energético finalmente terminan constituyendo 360.000 empleos, que buena parte de estos se perdieron con la caída del precio del petróleo en el año 2014. Hubo un derrumbamiento del precio internacional del petróleo y en consecuencia también hubo un deslastre de los contratos civiles y comerciales entre la industria del petróleo, de las operadoras con sus empresas contratistas y subcontratistas, y hubo una destrucción de alrededor de 80.000 puestos de trabajo. Y bien, esta parte fue uno de los elementos que encontramos en Alemania y que efectivamente está recogido en el libro que han entregado aquí en las memorias y que tiene que ver con el otro paradigma entre si al llegar las energías renovables van a destruir trabajo o fuentes de empleo que hoy se tienen en las energías fósiles. Y es importante señalar que en el caso de Alemania, en la transición con los porcentajes que se nos indicó en esta mañana, claramente avanzando a más o menos a un 40%, en el momento en el que nosotros fuimos estaban en un 38%, y se decía que esa transición a la energía renovable había generado unos 334.000 puestos de trabajo, mientras que el sector de la minería, del carbón y otros sectores energéticos en Alemania solamente habían sido capaces de crear 182.000 puestos de trabajo. Ahora, también aquí se plantea otro elemento necesario en la reflexión. Tenemos que pensarnos cómo va a ser la construcción y el respeto de los derechos de los trabajadores, porque la energía fósil tiene también unos reconocimientos en términos de su capacidad distributiva y redistributiva, de su tasa de ganancia, y hay una serie de derechos y beneficios que están conquistados y plasmados en convenciones colectivas de trabajo. Entonces no se puede hacer solamente el análisis cuantitativo, sino que también tenemos la obligación de hacer un análisis cualitativo para mirar el tipo de derechos que se tienen en el sector de la energía fósil y cómo se podían trasladar o cómo se podrían armonizar ese tipo de derechos con relación al paso a las energías renovables. Estos son elementos de transición energética que también los vamos a conversar y los vamos a discutir acá, entonces no los voy a profundizar, pero aquí sí quiero meterme en un temita que no se ha tocado y que es necesario abordarlo, porque Colombia está hoy en la disyuntiva de definir si se va hacia la profundización de la energía de la matriz fósil o si da el salto cualitativo hacia las energías renovables. Y eso es una decisión política de manera fundamental. Y hoy tenemos la notificación de que la industria del petróleo junto con los ministerios están organizándose para avanzar hacia los pilotos como puerta de entrada al desarrollo del fracturamiento hidráulico en Colombia.
Y esto nos plantea una discusión porque aquí lo dijo el director del ITSE, dijo que habían escasez de recursos y que también se estaba subsidiando la energía fósil en más de 200.000 millones de pesos en las zonas no interconectadas. Pero el compañero de Uruguay recordó una cosa que es muy importante, tal vez de perogrullo, pero hay que decirlo. Él decía, no es posible que no se entienda que en Uruguay tomamos la decisión de irnos a las energías renovables y meternos en la energía eólica por una convicción económica, por una necesidad económica. Y dijo a renglón seguido, uno no puede darse el lujo de tener recursos escasos e irlos a enterrar. ¿Qué quiere decir eso? Que Colombia, que tiene un problema serio de balanza comercial, que tiene un problema de endeudamiento y que tiene unos problemas económicos bien complejos, no puede darse el lujo de coger los pocos recursos que tiene para seguirlos metiendo en una matriz energética de alta incertidumbre, y cuando el mundo va buscando la salida de la energía fósil, entonces Colombia quiere profundizarse hacia las rocas generadoras o rocas madres a buscar el petróleo a través de la técnica del fracking. Y revisemos toda la cantidad de bloques que ya están asignados y superpongámoslos a la economía campesina, agrícola y pecuaria, y también este mapa, si quiere, superpongámoslo a los territorios de alta conflictividad armada en Colombia, y nos vamos a dar cuenta que estos proyectos están llegando a territorios de alta conflictividad, de baja institucionalidad y de altos niveles de pobreza energética y de pobreza económica. Bueno, aquí esto solamente para esquematizar que una cosa era llegar a los yacimientos convencionales, que era como meterle un pitillo a una gaseosa, y otra cosa es llegar a los yacimientos no convencionales, que implica atravesar toda la roca de arcilla, cañonearla y meterle agua, químicos y arenas a alta presión para poder abrirle camino de retorno al gas o al hidrocarburo. Y bueno, aquí se mencionó el tema de la ocupación territorial, como si en Colombia no tuviésemos ya suficiente con un conflicto armado interno de 63 años por la disputa, precisamente por los temas de tierras y territorios. Entonces ahora la panacea es traer proyectos de fracking cuya ocupación es muchísimo más grande y cuyas áreas para las piscinas de el manejo de los materiales radioactivos que salen de la roca, más los propios proyectos en su tráfico de arena, agua y químicos, necesitan esta expansión. En los convencionales hemos visto desde la vista aérea en el corregimiento del centro, cuando se llega en el avión, cómo está todo el territorio así parchado. Pues con el fracking la dosis se incrementa mucho más porque hay una limitación técnica, y es que horizontalmente no se puede avanzar a más de 3 kilómetros. Entonces cada vez que se llega a ese punto hay que abrir un nuevo pozo más adelante para volver a coger el otro tramo y seguir avanzando. Desde La Gloria o desde Aguachica en el Cesar hasta Puerto Boyacá tienen que hacer una cantidad descomunal de pozos para poder solamente explotar toda la formación La Luna. Estos son elementos pues de la emulación. A esto lo vamos a discutir sobre las dos visiones de la paz en Colombia. Quiero ahorita en el panel hacer una explicación y una ubicación de cómo vemos desde el territorio este asunto. Los asuntos del papel que debe jugar Ecopetrol. Muchos creen que Ecopetrol debe meterse al fracking, otros creemos que Ecopetrol debe ponerse a la tarea de jalonar la transición energética, y creemos que esto pasa también por unos elementos de la democratización, la participación y las transformaciones. Y sobre eso queremos hablar porque esto tiene un marco constitucional y un marco supranacional en términos de compromisos internacionales a los que se ha obligado el Estado colombiano y el gobierno en consecuencia. Y bien, aquí solo para decir que esto de las energías renovables nos debe plantear una propuesta que sea capaz de confrontar la idea de los pilotos del fracking. Son territorios que, pues por la misma historia que nosotros tenemos de conflicto armado, han sido muy victimizados, pero también que sufren en varias partes de enormes pasivos ambientales de industrias extractivas anteriores. En el caso del Magdalena Medio, pues son años de explotación petrolera, y en el caso de La Guajira, que se va a exponer también, pues son años también de explotación del carbón y con afectaciones muy grandes a pueblos indígenas guayú. Entonces le voy a pedir a Joana que nos cuente un poquito del contexto en La Guajira y cómo llega esta idea de hacer proyectos eólicos en este departamento, y sobre todo esta idea de que no solamente es un proyecto eólico, sino son más de 60. Vale, les iba a poner una fotico, pero no supe cómo.
Indepaz lleva más de 10 años trabajando con comunidades en La Guajira, sobre todo en las que han tenido conflictividades con el Cerrejón, haciéndoles un acompañamiento de tipo social o de información cuando ellos se quieren sentar pues a la mesa. Con una empresa tan grande, pues a veces les faltaba información y no fuimos los únicos, han ido muchas organizaciones a apoyarlos. Y bueno, esa es como la historia de Indepaz porque llegamos allá. Después de esto fuimos invitados por la Fundación Ford a pensar qué iba a suceder después de que se cerrara la mina del Cerrejón, que supone se cierra en el 2034. Entonces llegamos otra vez al territorio a preguntarnos, a hablar con las comunidades que conocíamos y más allá de las preocupaciones, que eso es materia de otro informe que salió de Indepaz, sacamos otra preocupación de las comunidades que estaban recibiendo visitas de multinacionales para solicitarles permisos para poner antenas de medición, para obviamente recaudar información que después serviría para la UPME y hacer los procesos que después les explicaré que tiene que ver con los proyectos eólicos. Entonces volvimos a Bogotá, yo me senté en el escritorio, empecé a revisar y me encontré con 19 multinacionales, unas muy grandes, muy grandes, y sus modelos de negocio, lo que estaban tratando de implementar con la comunidad guayú, y unas pequeñas que resultan ser como intermediarias. Volvimos a las comunidades y les preguntamos sobre los procesos de consulta previa y nos encontramos con algunas sorpresas no muy gratas, porque independientemente de lo que se esté vendiendo, porque se puede estar dando agua bendita, estos son empresas y son grandes, y estas son comunidades pequeñas, casi no hablan español algunas, y tienen conflictos que en la conversación les iré comentando. Ese es como el antecedente. Joana, ¿cuántas empresas son? ¿Cuántos proyectos eólicos son? Bueno, son 19 empresas, ahora les mostraré cuáles son. En un principio detectamos 65 parques eólicos, más de 2000 antenas, o sea, tú me estabas hablando en México que son 53 en total, aquí estamos hablando de 65 en solo el territorio de La Guajira. Entonces les vamos a mostrar ahora el mapa. Obviamente después de que nosotros sacamos el primer informe, gracias a la plataforma de Business Human Rights, de Amanda, pudimos entablar una comunicación directa con las empresas y ellas nos dijeron, entre ellas Enel, me acuerdo que me dijo, sí, es una exageración decir que serán las 65, son 65 impulsos, 27 que ya están en trámite en la UPME, pero no todas, o sea, todo esto tiene un grado de extinción que puede ser grande, depende también de si han hecho el negocio con la comunidad, si consiguen los recursos. Entonces no van a ser esas. Nosotros hicimos una poda y ya vamos en 57 parques, igual es mucho. Bueno, parece que no pudimos poner las fotos, pero entonces síguenos contando un poquito sobre cómo fueron esos procesos de acercamiento de las empresas a las comunidades. ¿Qué encontraron ustedes sobre los procesos de consulta previa? Primero habría que explicar quiénes son las comunidades guayú y su forma de manejarse. Esto es una comunidad atípica, pues atípica para mí que había trabajado con otro tipo de comunidades. Esta es federada, cada eurrucu o cada ranchería como la conocemos aquí tiene su propia ley, ellos pueden tomar decisiones, pero tienen varias problemáticas que son de tipo territorial entre ellos, basados en sus usos y costumbres. Ahora se usa una figura que se la inventó más o menos el gobierno y que está trayendo consecuencias. En este momento acaba de salir una sentencia de la Corte, la 172 del 2019, no se ha podido socializar, que le pide de nuevo al gobierno que no haga negocios con las autoridades tradicionales, sino que se vayan a las ancestrales de nuevo, porque esto está trayendo líos y conflictos entre ellos que desgraciadamente y basados en su cosmovisión llegan a casos a muertes.
Entonces, dentro de esta dinámica que ellos ya tenían, pues que ya tenían las problemáticas, aterrizan estas multinacionales a hacer negocios de uno a uno, el eurruco pequeño y la multinacional. Entonces, esto pues genera que los vecinos que están cerca, que se creen dueños, que tienen sus restos ahí enterrados, vengan y generen unos conflictos que sí van a terminar en que esta comunidad se va a terminar matando entre ellas. Bueno, ese informe de Indepaz es muy interesante al hacer este análisis de las consultas y entre otras muestra cómo esas consultas uno a uno llevan a resultados diferentes entre cada una de las comunidades. Entonces, con algunas se negocia una cosa, con otra cosa, y eso finalmente termina generando disparidades y conflictos grandes. El informe también señala cómo a muchas comunidades las empresas les han dado información minimizada de los proyectos. Entonces les dicen, no, eso es como la torre de medición, pero las comunidades realmente no saben, no son conscientes del tamaño que tienen estos parques. Entonces cuando les muestran las fotos de México, por ejemplo, quedan pues el informe narran, quedan muy asombradas. Sí, lo que pasó ahí en las consultas es, bueno, son varias situaciones. Nosotros después tuvimos la posibilidad de hablar con las empresas de sus planes de negocios. Yo no quiero poner un ejemplo odiosísimo, eso es como hablar del exnovio. Si por ejemplo yo llego y quiero explotar caña de azúcar, yo sé cuánto me va a dar la caña de azúcar, ¿cierto? Más o menos sé cuánto puedo llegar a negociar el arriendo de la tierra, más o menos sé cuánto me va a costar la producción. En este caso ni siquiera me va a costar la producción porque es el viento, entonces no tengo que sembrar nada para recaudarlo. Y pues me voy con esa cifra a negociar con el dueño del territorio. Yo les pregunté directamente a las empresas con las que hablé, digamos que fueron las grandes, podemos poner la de empresas. Si ellos traían un modelo de negocio, si ellos les habían hablado a las comunidades de cuánta plata pensaban sacar de su territorio y si con eso se había, pues no sé, una fórmula, algo. La respuesta fue que no, que ellos llegaban a la comunidad, les preguntaban que qué necesitaban, cuál lista de mercado, y en base a esas necesidades, y estamos hablando de uno de los departamentos más pobres, o sea, llevados, aunque tienen los sistemas de regalías y se supone que deberían tener, ellos están solicitando cosas como educación, agua, servicios básicos domiciliarios, sobrevivir. Esas, bueno. Bueno, de las 19 empresas, la primera es EPM, ahí enumero el número de parques que licitan. EPM tiene el primer parque se llama Jepirachi, esto lo inauguraron en los años 90 y fue un piloto bastante fallido, nosotros le damos muy duro en el estudio, después ellos se acercan y nos dicen que tenemos toda la razón, que era un piloto y que cometieron todos los errores, pero que ellos esperarían que las nuevas empresas que están llegando no los cometan. Entre ellos se equivocaron al hacer el negocio con una familia porque ni siquiera el Ministerio del Interior sabe quién es realmente el dueño del territorio guayú. La nación guayú tiene sus notarías en los cementerios, entiéndame, esto es muy complejo. Yo llevo estudiando el caso y todavía lo siento confuso. Y tampoco me… ¿Se apagó? Aproximaciones de tipo colonialista para aprender de ellos solamente para ver cómo les vamos a meter el diente. Tampoco me parece como tan justo. Bueno, pues para seguir un poquito con el diálogo, porque nos queda poco tiempo, entonces estamos viendo aquí algunas otras dimensiones de la transición y de la incursión en energías renovables. Entonces, como no solamente es un tema técnico de disponibilidad de los recursos o de el potencial que tienen algunas de las zonas, sino que tenemos entonces también algunas preguntas en el campo laboral, tenemos cuestionamiento, mejor dicho, tenemos que resolver también cómo se maneja los temas, por ejemplo, con los pueblos indígenas,
con las comunidades negras, etcétera, y eso nos abre también una oportunidad muy interesante que es la que se plantea también pues desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, desde Sensat, y es cómo no hacer una transición que repite o reproduce los mismos errores de las industrias extractivas antiguas. Entonces, sobre eso yo quisiera entonces ahora darle otra vez la palabra a Moisés para que nos cuente a partir de las 4 Ds cómo podría ser esa transición. Gracias, Natalia, pero yo quisiera primero insistir en algo porque se mencionó también en el panel de la mañana sobre la importancia de la educación, y es que el país solamente puede dar un salto cualitativo y solamente puede salir de la circunstancia en la que está si avanzamos hacia educación de alta complejidad e industrialización de alta sofisticación. De lo contrario, pues seguiremos siendo productores de materia prima y exportadores de materias primas y obreros de patio y vigilantes y todo el poco de labores que nos dejan por ahí. Y entonces ahí vienen los elementos que usted me convoca a que señalemos. Este tema de la democracia energética, de las transformaciones socioculturales, de la transición energética, van mucho más allá del mero elemento técnico. Van mucho más allá del mero paradigma económico al que muchas veces se nos quiere convocar, y por eso siempre decimos un primer elemento es democraticemos la toma de la decisión, hagámoslo como sociedad, no le tengamos miedo a que la ciudadanía pueda participar, porque ahí hay unos saberes, ahí hay unos intereses, hay unas necesidades que tienen que ser escuchados y tienen que ser atendidos. Espero que no sean ataques de la oposición. Y entonces, este asunto de la participación encuentra fundamentos no solamente históricos, sino también legales y constitucionales. El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en las decisiones que los afectan. Gracias. Y cuando se trata de asuntos de materia ambiental, pues el artículo 79 de la norma superior también nos da esa oportunidad de participar para que la comunidad sea escuchada, sea atendida y las decisiones se tomen, porque una cosa es informar los proyectos, como se acostumbra a hacer, y otra cosa es concertar con las comunidades, como debe ser en términos de un diálogo. Y también hay que construir simetrías en términos de lo que dice Tatiana Roa, esas simetrías del poder, porque no es lo mismo llegar pues a una comunidad hambriada o a una comunidad necesitada y cambiarle derechos por necesidades. El otro asunto es que tenemos que pasar por la desconcentración, y esa desconcentración es que no pueden haber 2 o 3 grandes jugadores que definan la política energética del país. Aquí eso tiene que ser un asunto también en términos de participación y democratización, donde todos podamos también decir, de acuerdo a nuestras realidades, a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades, cuál es el mejor esquema de energía y cuál es el mejor esquema de modelo productivo, de matriz productiva o económica que nos queremos dar en el territorio. Y de la mano de eso vamos al elemento de lo que tiene que ver con, ya habiendo avanzado en términos de lo que es democratización, desconcentración, hay la necesidad de descentralizar. Tenemos que descentralizar y deslocalizar tanto las decisiones como las ubicaciones de la producción, porque no podemos pensar en producir energía en La Guajira para traerla hasta el Amazonas, si cada uno de esos territorios tiene una potencialidad energética y tiene unas posibilidades para que allá muy microlocalizadamente hagan su propia producción y hagan su propio autoconsumo y se avance más en la lógica de prosumidores, de producir y consumir las energías que se requieren en el territorio. Y hay un elemento que aquí se vuelve quisquilloso, pero hay que decirlo, sí genera un poco de urticaria, es el tema de la desmercantilización de la energía. Mientras la energía, claro, los proyectos, nadie invierte para perder y hay que hacerle unos cierres financieros, pero lo que se dice es los inversores privados deben tener una ganancia justa, pero no puede convertirse en una tasa de usura donde Colombia se da el lujo de decir tenemos 1 millón de barriles de producción pero le metemos al ciudadano a 9.500 el galón de gasolina, como si estuviéramos importando desde el Golfo de México cada barril de petróleo. Eso no es sensato, porque de hecho cuando se creó Ecopetrol se planteó como una empresa que tenía que resolver la seguridad y la soberanía energética y ponerle los combustibles a los ciudadanos a precios que consultaran la realidad nacional.
entonces no es posible que sigamos avanzando en una lógica donde solamente se privilegia el mercado, donde solamente se privilegia la ganancia económica y se deja de lado los derechos de los ciudadanos y las necesidades de las propias comunidades. Entonces, esas son algunas notas comentadas sobre los elementos de las 4D, que insisto, son diferentes a las 4G, porque al contrario, se quiere vender empresas como Isageno, como Ecopetrol, para enterrarlas en las 4G. Bueno, entonces recapitulemos. Tenemos entonces descarbonización, desconcentración, descentralización, no, democratización, descentralización, democratización y desmercantilización, las 4Ds que propone Moisés. Bueno, en esa misma línea, entonces volviendo otra vez a La Guajira, Joana, de la experiencia que ustedes pudieron documentar en La Guajira, algunas claves que se puedan dar para la transición energética y para la incursión en energías renovables en Colombia. Pues, claves. Lo que pasa es que las multinacionales entraron como modelos empresariales, y eso creo que fue un error, porque les voy a poner el caso de Jepirachi, y es el anecdótico que tenemos. Ellos hicieron un contrato a tipo vitalicio. Esto es una zona de protección, se supone que es inalienable, imprescriptible, imberbergable, todas las protecciones que tiene, pero hacen un contrato vitalicio. Y este es el modelo que han continuado las otras multinacionales. Ellas dicen, no, a 30 años no vamos a cometer los mismos errores, pero pues estamos partiendo de ahí. ¿Qué le dio EPM a esta comunidad? Le dio 2 lanchas, le dio una plata en efectivo que pues por supuesto se fue, le dio 4 empleos rotativos y ya, ese es el negocio. Pero es que estamos hablando de gente con un grado de necesidades muy grandes y el Estado los dejó solos. Si yo reviso las consultas previas y veo a ver si llegó el Ministerio, bueno, el Ministerio del Interior por supuesto, pero si llegó la Defensoría del Pueblo, si llegó alguien como a hacerle acompañamiento a la comunidad, los dejaron solos con negociantes. Entonces, yo creo que ahí hay 2 elementos importantes. Uno es la presencia del Estado, ¿no?, el acompañamiento del Estado, y la segunda es el no abuso de las condiciones de vulnerabilidad y desfavorabilidad en la que viven las comunidades, ¿no? Porque muchas veces entran las empresas a suplir necesidades básicas que en realidad son derechos, ¿no? Y a veces las hacen pasar por la forma como pueden transar con ellas. Entonces… Eso tiene una doble mirada. Eso tiene una doble mirada y lo conversábamos allá con el compañero de mesa, porque es que también el Estado ha abandonado su obligación como Estado y ha dejado de atender lo que le corresponde atender. Y luego cuando las empresas también llegan a los territorios, entonces las comunidades le reclaman a las empresas que le resuelvan los asuntos que ha debido resolver el Estado. Y ahí también tenemos otro problema serio y grave, porque es precisamente esa ausencia de Estado y esa falta de institucionalidad la que tampoco deja crecer el desarrollo empresarial y el desarrollo productivo del país. Gracias, Moisés. Sí, esa doble mirada es muy, muy importante. Bueno, voy a darle otra vez la palabra a Moisés porque él ya nos prometió hace un momento darnos su visión sobre las diferentes miradas de construcción de paz y la relación que eso tiene con la transición energética. Sí, voy a hacer una mera aproximación porque pueden haber múltiples miradas y comentar una anécdota antes de que se me olvide. En el recorrido que hicimos por Alemania, tuvimos la oportunidad de ir a una reunión con el BMZ y el GIZ y ellos se despacharon hablando del Jepirachi y dijeron que eso era pues lo de mostrar casi que en América Latina y que en el caso colombiano era un caso de éxito. Pues por fortuna nosotros íbamos bien documentados y llevábamos una comisión también multidisciplinaria y le fuimos haciendo pues el debate probatorio, le fuimos mostrando elemento por elemento y al final el director dijo, les ofrezco excusa, estaba desinformado. Debo confesarles que la última información de Jepirachi la tuve hace 10 años, no había vuelto a saber, pero confiaba en que eso seguía bien y que iba bien, pero un poco para que también nos demos cuenta cómo son estas relaciones. El asunto ya en concreto frente a lo de las miradas de la paz, yo voy a situar solamente 2, pueden ser muchas, y es que
en la construcción de paz en la que viene avanzando Colombia, por lo menos se han asomado dos grandes visiones. Una visión la encontramos por las afirmaciones que hizo el gobierno nacional en cabeza de los exministros de Minas y Energías y del propio presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, cuando dijo: si a nosotros nos permiten que se consoliden los acuerdos de paz, con el petróleo que vamos a sacar del Caquetá, del Baupés y el Bichada, nos comprometemos a financiar el posconflicto. Entonces, esa es una mirada de la paz, esa es una mirada neoliberal, corporativa, extractivista, capitalista, que plantea que hay que ampliar la frontera geográfica y la frontera tecnológica para sacarle mucho más bienes a la naturaleza y para poder sacar muchos más recursos. Y por el otro lado, nosotros como sindicato pactamos con Ecopetrol en la negociación del 2014 realizar una segunda Asamblea Nacional por la Paz. Ecopetrol la financió y después de que dio la plata dijo: yo me salgo porque yo soy un actor que estoy en competencia con el sector y yo no puedo meterme, eso es responsabilidad del Estado, y dejó al ministro Lucho Garzón solamente trabajando con nosotros y la Universidad Nacional la segunda Asamblea por la Paz. Pero bueno, el evento, digamos, el proceso se hizo, hicimos asambleas subregionales, asambleas regionales y terminamos con 10.800 delegados de todo el país en un encuentro nacional aquí en Bogotá, en la segunda Asamblea Nacional por la Paz. ¿Y sabe cuál era el clamor de los territorios? ¿Qué pedía la gente? Nosotros creíamos como sindicato que la gente iba a decir que renta petrolera, que regalías. No, señor, la gente dijo: queremos que nos dejen vivir en el territorio, queremos que nos dejen el agua, que no nos contaminen, que nos respeten el proyecto cultural y la pervivencia en el territorio. La gente está pidiendo otra cosa en los territorios, la gente no está pidiendo minería, ni está pidiendo empresas petroleras que lleguen a darle chamba o puestos de trabajo o bienes y servicios. No, la gente está pensando es en cómo se puede mantener en sus territorios. Y entonces esa es otra mirada de la paz, que es la mirada de la pervivencia, de la defensa de los planes de vida y de los proyectos culturales que la gente tiene en sus territorios. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas dos miradas de la paz puedan tener una frontera donde hayan reglas de juego claras y donde se puedan armonizar? Porque ni más faltaba que se tratara de decir aquí que no se pueda desarrollar industria, o que también se vaya a decir que entonces en los territorios la gente así no tenga ningún proyecto productivo, se esté ahí solamente porque hay que respetar la estadía en ese lugar. Pues yo creo que es parte del desafío que tenemos todos como colombianos y es parte de lo que en este tipo de escenarios tenemos que reflexionar, porque si permitimos que se profundice la mirada de ampliar la frontera geográfica y tecnológica, pues sencillamente sobre los territorios lo que vamos a ver son los dragones y las dragas esas brasileras sacando oro de aluvión, como lo están haciendo hoy en el sur de Bolívar, en el Chocó y en el Cauca, y seguramente veremos los proyectos de fracking que tanto quiere hacer la industria petrolera, y seguramente veremos la expulsión y la migración de una gran cantidad de campesinos hacia los centros urbanos, a engrosar los cordones de miseria y posteriormente muchos de ellos a acoger como migrantes para Ecuador o para otros países, como hoy le está tocando a los hermanos venezolanos. Entonces, parte de la circunstancia que tenemos que debatir y reflexionar es que también tengamos un proyecto de nación, y eso es parte de este encuentro. Gracias, Moisés. Sí, pues para recordar rápidamente, en el 2004 ocurrió la masacre de Bahía Portete, esto es en La Guajira, eso es muy cerca del puerto de donde sale el carbón del Cerrejón y es muy cerca también del Parque Jepirachi. Entonces hay una coincidencia espacial entre fenómenos del conflicto armado y grandes proyectos, y también temporal, porque esa masacre ocurrió en el mismo mes de la inauguración del parque. Entonces eso también es muy importante recordar, estamos en un país con una altísima conflictividad y cómo la transición energética nos puede ayudar a construir paz o a profundizar los conflictos. Entonces dejo a Joana para que nos haga la última reflexión sobre este aspecto. Sobre el tema me acordé de algo. Estábamos hablando durante el almuerzo sobre el tema de Jepirachi. Lo que sucedió en ese mes es que el Batallón Colombia habían puesto dos alertas tempranas de la posibilidad de esa masacre, y aún así el batallón se tuvo que movilizar porque el presidente Uribe iba a inaugurar el campo eólico de Jepirachi.
Desgraciadamente se aprovechó esa ausencia del batallón y se cometió el asesinato. Pero hablando de eso, me acuerdo que me reuní con EPM después de que salió el estudio y ellos me contaron que al día siguiente iban a reunirse con el Ministerio de Defensa porque la intención de Colombia es aunar esfuerzos con estas multinacionales y poner 2 batallones en la zona de La Guajira, supuestamente con el motivo de defender la frontera, ya que estamos en un careo constante con los venezolanos. Con Venezuela. Cuando llegan los batallones a los territorios y hay territorios colectivos y hay indígenas, eso nunca es bueno. Nunca ha pasado nada bueno de esas experiencias. Esta es una cooptación al final, ellos tienen sus propias formas de defensa y esto es un personaje más armado que llega a generar nuevos conflictos. Detrás de las multinacionales también existe una historia de paramilitarismo que se ha visto involucrado siempre. Entonces, cuando llega el dinero, llegan las grandes empresas, llegan ellos con obviamente tienen que defender sus activos, estamos hablando de torres entre 2, 3 millones de dólares cada torre, las que dice en el que va a traer son de 5 megawatts, o sea, son unos monstruos que por ponerles el tamaño es de la torre, del tamaño de la torre Colpatria. Entonces, pues tienen que defenderlos, pero es que tiene que consultarse con las comunidades. Las únicas que no saben nada de esto son las comunidades guayú. No, es que, sí, 15 segundos para decir esto. Mire, Monseñor Jaime Prieto Amaya, que en paz descanse, decía en el Magdalena Medio que sin la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja no hubiese sido posible el proceso de privatización de Ecopetrol, todo este proceso que van dando. Y en honor a la verdad histórica y a la verdad jurídica, en el proceso judicial se comprobó la participación tanto de la fuerza pública, DAS, policía, ejército, como también seguridad física de Ecopetrol en los medios logísticos y en todo el diseño de esa horrorosa noche que vivió Barrancabermeja, para hablar de los territorios en los que se explota el recurso desde hace 100 años, pero también sobre los que se ha puesto una alta carga de violencia con riesgo de ser nuevamente revictimizados esos territorios. Bueno, voy a leer las 2 preguntas para que el que quiera responder una o la otra lo pueda hacer. Entonces, dice una pregunta: ¿existen buenos ejemplos de negociaciones con comunidades en Colombia? Y la segunda es: ¿cuál es ese punto medio entre el rol del Estado versus lo que debería negociar la empresa privada? Buenos ejemplos de negociación. Ay, gracias. Pues no se me viene ninguno a la cabeza, pero seguro que hay, seguro, sino que estoy muy metida en este momento en el caso de La Guajira y como les venía diciendo ahora, los modelos de negocios que están usando estas multinacionales tienen una característica que a mi parecer sigue maltratando a las comunidades indígenas y las sigue tratando de menores de edad. Ellos dicen que no son compatibles el dinero físico, o sea que ellos no le van a dar nunca dinero físico a las comunidades, sino que les van a dar proyectos productivos que se van a meter en una bolsa liderada por la empresa con alguna participación de alguien de la comunidad. Estas comunidades deben, que los contextualizo, algunos no hablan español, casi ninguno escribe o lee y por supuesto no usan Excel. Entonces, estas comunidades deben presentarle a la empresa su proyecto productivo, así como que es de fácil, y esta empresa, junto con la persona que haya designado ella, le devuelve el recurso en proyectos productivos. No sé si eso sea un buen negocio. Yo voy a hablarles un poco sobre la vinculación de las universidades en estos casos y debo decir que es triste. Para poder presentar las licencias ambientales, las empresas, en el caso de La Guajira, deben presentar un documento de relacionamiento intercultural que se supone, y así lo dicta la norma, debe construirse con las comunidades. Se ha visto que cuando se involucran las universidades y están siendo pagas por las empresas, pues ya estamos cooptando a la universidad.
Entonces, estos estudios se le asignaron a la Universidad de La Guajira. Sobre esa misma pregunta quiero decir, a nosotros nos cayó como un baldado de agua fría en relación al debate de los pilotos del fracking, que esta semana hiciera Ecopetrol un convenio con el Instituto von Humboldt. Nos tomó pues por sorpresa porque no creíamos que fueran a avanzar tan rápido en ese tipo de decisiones, pero frente al tema de la universidad, que sí tiene una obligación frente a la sociedad y que hoy vemos un panorama muy triste en términos de que la universidad está desfinanciada y que buena parte de lo que hacen investigación son investigaciones a través de la financiación que hace la propia empresa privada. Entonces por aquí nos dijo el doctor Rodríguez esta mañana una cosa en inglés de la regla de oro, no sé qué, que el que paga, el que pone el oro pone las reglas. En el pueblo nuestro decimos que el que paga la fiesta pone la música. Entonces aquí las empresas mandan y financian y le entregan plata a las universidades, pero para que le hagan los estudios que ellas necesitan para sacar adelante sus proyectos, independientemente de si eso beneficia o no beneficia a una comunidad, o si beneficia o no beneficia a un país, porque aquí, entre otras cosas, no hemos podido conversar de cuándo es que se va a formar el talento humano para las energías renovables, cuándo es que las universidades piensan arrancar en la formación de ese capital humano. ¿Cuándo es que se van a apropiar los presupuestos para que cumplamos esa tarea? Entonces, decir, la universidad tiene un deber frente a la sociedad y tiene que ir hasta la sociedad, no tiene que esperar que venga un muchacho del pueblo y logre de ser pilo paga para llegar y después entonces le hagan bullying y lo hagan tirar por los balcones. No, es que la universidad vaya hasta allá y se ponga en la tarea de poner el conocimiento al servicio de la sociedad y ayudarle a construir soluciones a los problemas concretos que se tienen en el territorio. Hay una pregunta allá atrás y yo creo que es la última, ¿cierto? Porque ya estamos sobre el tiempo. Ya estamos bastante corridos del tiempo. Hay una pequeña intervención, pequeñísima, y pasamos a la última conferencia. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Antolines, yo soy el gerente del proyecto de fortalecimiento del sistema eléctrico de La Guajira. Estamos adelantando una línea de 138 kilómetros que une la subestación Cuestecita en Albania con Riohacha y con Maicao, y les digo que si bien ustedes en muchas de las cosas que dicen tienen toda la razón y me parece respetable y admirable el punto de vista, yo sí voy a hablar un poco como empresas y la verdad yo pienso que un trabajo maravilloso que se ha hecho en consulta previa y en temas de ambientales, negociaciones prediales es el que hemos adelantado nosotros. Nosotros negociamos con 144 comunidades guayú, con los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y con 6 consejos comunitarios. Solo para darles una idea, hubo un conjunto de tutelas que suspendieron nuestro proyecto más o menos unos 50 días, empezamos a trabajar nuevamente hace un mes y quien salió en la defensa del proyecto fueron las comunidades guayú, quienes firmaron documentos diciendo que no estaban de acuerdo con las decisiones de los jueces en el sentido de suspender el proyecto, fueron las mismas comunidades guayú. Yo tengo un documento firmado no por los legales sino por los legítimos, más o menos más de un tercio de las comunidades afectadas directamente en defensa del proyecto y el Consejo Superior de Palabreros defendiendo el proyecto. Eso solamente es para decir lo siguiente, y es que yo pienso que las empresas y las comunidades pueden trabajar de la mano y pueden lograr muchísimas cosas. Nosotros tenemos vinculado muchísimas personas de las comunidades, muchas personas de La Guajira, y no solamente porque la ley de alguna manera obligue, sino porque nos parece que es la forma de manejarlo, porque nos parece que el proyecto es de ellos y nosotros somos los vecinos nuevos que queremos empujar y ayudar a una región que siempre ha estado marginada del desarrollo. Para terminar, lo que quiero decir es, no es bueno que se generalice, me parece peligroso que hagan afirmaciones en relación a temas de paramilitares, en temas de que si hay batallones tenemos problemas. No, yo creo que esto es un Estado de Derecho donde se deben respetar todos los derechos, los de todos. Y algo que yo he aprendido en todo este proceso, y lo aprendí sobre todo con las comunidades de la Sierra Nevada, con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, es que acercarse a ellos humildemente y reconociendo su cultura y su visión del mundo es el mecanismo mediante el cual uno se puede acercar. Y les digo lo que nos dijeron cuando cerramos la consulta previa con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos dijeron, y lo dijeron de esta manera: por favor cuéntenle a la gente
que nosotros somos unos pueblos que sí estamos de acuerdo con el desarrollo, siempre y cuando se respete la cultura nuestra y nuestra visión del mundo, y por eso lo estoy diciendo. Yo tengo un video muy bonito de ellos en que se levantaron y nos aplaudieron cuando terminamos la consulta previa. Es decir, yo vengo del sector eléctrico, yo amo el sector eléctrico y pienso que en general puede haber excepciones, es un sector muy responsable y muy cuidadoso, que se cometen errores por supuesto, pero hemos venido aprendiendo y estamos haciendo lo mejor de las cosas. Pueden preguntar por el proyecto a quien quieran y les pueden dar las mejores relaciones, las mejores, pues sí, referencias sobre su desarrollo y sobre lo que hemos venido construyendo. Yo lo digo con mucho orgullo, yo llevo trabajando en el proyecto casi 3 años, ya estamos terminando la construcción, esperamos que entre el primer trimestre del próximo año y creo que es una bendición para la gente de La Guajira contar con un sistema eléctrico robusto, confiable, que permita disponer de más energía para que se siga desarrollando y obviamente siempre dentro del marco del respeto y dentro del marco de la ley. Nosotros tenemos que cumplir estándares de IFC, que son estándares de desempeño que superan lo que está en la ley y todos esos estándares en las auditorías que nos han venido a hacer los hemos superado con excelencia. Entonces yo de verdad les puedo decir, participo de proyectos de estos del sector privado y con todo orgullo digo que estamos haciendo un excelente trabajo en La Guajira. Gracias. Escúchame, Natalia, yo soy el autor de la pregunta sobre las universidades, ¿cierto? En realidad la universidad y la academia han participado en la solución del conflicto y hay publicaciones y yo creo que hay que felicitar a Asprea, ¿cierto?, en sus 40 años, de que introduzca este tema, ¿cierto?, social, ¿cierto?, porque este es un tema social, económico, político en este momento. Entonces, yo quiero regalarle a Moisés un libro que escribí que se llama Conflicto Interno y Paz en Colombia, visibilización desde la academia, y podemos seguir el diálogo y yo creo que tiene que haber un compromiso real de la academia, porque hasta ahora yo veo que todo el conflicto está siendo manejado desde una perspectiva política, desde el parlamento, desde situaciones, ¿cierto?, de los medios y de una pelea, ¿cierto?, que no tiene razón de ser, de modo que la academia tiene que entrar a ser un actor positivo en el post-conflicto. Gracias. No voy a hacer réplica ni muchísimo menos. Un minuto, es que vamos ya corridos estamos de hablando agenda. de la conexión Cuestecitas colectora. No. Ah, ok, el perimetral. Sí, el perimetral. Sí, ya. Sí, lo conozco. El estudio cuando nosotros lo lanzamos, y esa era la intención, y se lo relacionamos a las empresas para que así fuera, es una alerta temprana, por decirlo de cierta manera, porque como van las cosas, como se estaban haciendo las cosas o como se están planteando las consultas, pueden llegar a cometer muchos errores que al final el principal perjudicado es la empresa también, o sea, la comunidad por supuesto, pero también es la empresa. Nosotros le hicimos ese alto en el camino, igual es un estudio, está documentado, las consultas las pueden bajar, pueden ver que si nosotros decimos que es que una consulta previa se hizo en un día, es que se hizo en un día. Y estamos hablando de que se relacionó, se supone, todo un tema de impacto ambiental en un día. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, y la idea del libro era hacer una mejora, no es decir que no se hagan o que se detengan, o bueno, y si es el caso de que las comunidades así lo deseen, pues que lo hagan. Y también que se negocie con las comunidades legítimas, porque es que la comunidad guayú tiene la característica de tener un ancestral y tener ahora una entidad tradicional, y esto está trayendo las conflictividades que ya les dije, por los cuales la sentencia de la Corte acaba de dictar esas medidas. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos, a todas por este panel tan interesante.